Hola, buenos días. Yo soy Samuel y estoy aquí con mi compañero Álvaro, que hoy vamos a presentaros un proyecto más específicamente de la asignatura de Sistemas Electrónicos y Fotónicos, que consiste en el diseño de un sistema de detección de presencia y medición de temperatura. Para esta presentación vamos a hablar de la lista de materiales, que en este caso la va a comentar mi compañero Samuel. Yo comentaría después la descripción del proceso, cómo hemos hecho el montaje, cómo hemos hecho todo el procedimiento. Luego Samuel hablaría de los esquemas del montaje de Tinkercad, SketchUp, el montaje real y también del primer esquema que hicimos así en sucio. Luego yo hablaría de los cálculos y luego Samuel ya acabaría con el dataset de los componentes. Y ahora pues Samuel empezará con la lista de materiales. Voy a hablar un poco así muy resumidamente de la lista de materiales. Lo primero que utilizo, aquí tenemos los materiales principales en la pantalla y más importantes, entre los cuales tenemos la placa Arduino Uno, después tenemos la placa de soldadura, después utilizamos cables, después utilizamos LEDs, las resistencias, después el sensor de ultrasonidos y el sensor LM35 que han contribuido bastante al proyecto. Ahora que mi compañero ya ha hablado de la lista de materiales, yo voy a hablar de la descripción del proceso. Lo primero que hicimos fue en una hoja de papel aparte empezar a hacer unos esquemas para poder visualizar cómo sería el montaje, el de pruebas, y para poder ir seleccionando el material que íbamos a utilizar. Una vez hecho ese esquema, empezamos a hacer un montaje aparte con un Arduino Mega para tenerlo todo más separadito y saber qué material íbamos a utilizar. Claro, cabe destacar que es muy importante que todo el material funcione. Entonces, desde los cables hasta la placa protoboard estuvimos comprobándola con el polímetro para medir la continuidad y, como no, las resistencias también estuvimos viendo los valores para ver que todos fueran correctos y cómo queríamos que el material estuviera bien. Cuando ya hicimos el montaje de pruebas, ya pasamos al Arduino, porque como ya sabíamos qué material íbamos a utilizar, pasamos al Arduino. Con el Arduino me refiero al Tinkercad, porque con la Tinkercad estuvimos simulando el montaje y también, como no, el código. Entonces ahí con Tinkercad estuvimos haciendo algunas comprobaciones, estuvimos haciendo algunos cambios con las resistencias para que los valores de las LEDs nos fueran cambiando, es decir, para que esas LEDs tuvieran una intensidad mayor o menor, dependiendo de la temperatura, pues con las resistencias las estuvimos modificando. Y también el código, como no, también estuvimos comprobándolo. Y luego ya, una vez que ya tuvimos listo el Tinkercad, pues ya pasamos a lo que sería el montaje, el definitivo, como lo llamaríamos. Que el montaje definitivo, ahí ya sí que le estuve metiendo impresión 3D para hacer un soporte para sensor de ultrasonidos. Y luego ya, para el montaje en real, en vez de utilizar un Arduino Mega, utilizamos lo que sería una Arduino Uno. Luego ya con lo que sería el Arduino Uno, aparte, cogimos una placa de soldadura y le metimos unas LEDs, unas resistencias para que, claro, para poder evitar utilizar tanto cableado, pues directamente soldarlo ahí y luego ponerla a lo que sería el Arduino Uno. Y una vez soldado eso y impreso en 3D lo que sería el soporte del sensor de ultrasonidos, pues ya lo estuvimos montando todo. Y una vez montado, pues subimos el código y estuvimos haciendo algunas pruebas. Porque pues como siempre, el código nunca va a ser fiel, porque siempre vamos a tener lo que serían las pérdidas. Por ejemplo, el sensor de temperatura nos dimos cuenta que se nos iba a 60 grados. Es decir, si yo quería medir 20 grados para que la última LED se encendiera, nos dimos cuenta que daba un valor de 80 grados. Entonces, con la programación le tuvimos que bajar unos 60 grados a través de unos cálculos, que luego eso ya lo hablaremos más tarde. Y luego con el sensor de ultrasonidos nos dimos cuenta que cuando le dábamos 3 metros teníamos que hacerlo súper exacto. Entonces lo programamos para que fuera entre 1,5 metros y 3 metros. Y yo creo que, claro, aquí hablaríamos de lo que sería
la placa Arduino 1 para su posterior programación en el programa de Arduino, que eso ya lo hicimos, y con eso ya estaría hecho el proceso. Vale, pues ahora vamos a hablar de los esquemas de los montajes que hemos llevado a cabo. Vale, pues aquí de primeras tenemos el esquema que hicimos en croquis, porque antes de pasarnos a Tinkercad, lo que hicimos fue diseñar el circuito en papel para ver cómo había que conectar los elementos en lo que iba a ser nuestro montaje, y una vez que vimos que nuestro croquis estaba correctamente diseñado y montado, ya decidimos pasarlo al Tinkercad. Vale, pues ahora hablaremos ya del esquema de Tinkercad, que básicamente este es nuestro montaje, sería nuestro montaje real, pero aquí hecho en Tinkercad. Entonces aquí lo que hicimos fue, una vez que estaba realizado en el croquis y vimos que estaba correctamente todo, lo pasamos al Tinkercad. Y este fue el resultado que al final pues nos funcionó y fue óptimo. Para poder hacer el soporte de ultrasonidos, que para poder hacerlo primero hicimos un croquis también en sucio y luego lo hicimos en un programa de impresión 3D para poder imprimirlo. Vale, pues aquí tenemos el montaje de pruebas, que este es el que hicimos con la placa Mega 1, que antes de realizar el esquema en la placa 1, que es la original, el del circuito original, decidimos hacerlo en este de pruebas para comprobar que el funcionamiento sí que era óptimo, y fue óptimo. Vale, después aquí tenemos el montaje definitivo, que en este cogimos la placa de soldadura, que teníamos algunos elementos soldados para ahorrarnos cable, la juntamos con la placa 1 y las interconectamos entre sí mediante la conexión con cables, y la programamos con el programa Arduino, que al final nos acabó funcionando a la perfección el circuito. Aquí también tendríamos unas imágenes de lo que sería el proceso de montaje de lo que sería el soporte del sensor de ultrasonidos, y aquí también tendríamos unas imágenes de lo que sería el proceso de montaje. Aquí tendríamos un ejemplo de la imagen de la programación de Arduino. Y ahora vamos a hablar de la parte de los cálculos. Hablaríamos de cómo hemos calculado la distancia con el sensor de ultrasonidos. Para ello, lo que hemos hecho, hemos utilizado la fórmula de tiempo multiplicado por la velocidad del sonido partido entre 2, que gracias a esa fórmula hemos podido llegar a sacar la distancia. Y luego, para la temperatura, lo que hemos hecho ha sido utilizar la fórmula de voltaje, que lo que hacemos es medirla en milivoltios, partido entre 10. ¿Qué pasa? Esta fórmula la hemos utilizado y nos ha funcionado. El problema es que, como no, todos los componentes al final no es lo mismo en un simulador que en la vida real, porque se nos puede ir. Al igual que nos ha pasado con el tema de el sensor de ultrasonidos, que al final la fórmula sí que servirá, en el simulador funcionará, pero en la vida real no. Y cabe destacar que para sacar el tema de las LEDs, la fórmula que hemos utilizado para buscar la resistencia es la de voltaje es igual a resistencia por la intensidad, que antes no lo he comentado. Pues ahora voy a finalizar mi parte hablando del datasheet de los tres componentes principales. Vale, ahora voy a hablar del datasheet del LM35 sensor de temperatura. Entonces, tenemos un rango, las principales características más importantes es, primero, tenemos un rango de temperatura de entre menos 55 y 150 grados Celsius. Vale, ahora voy a ir a las características principales del datasheet del Arduino 1, entre las cuales hay bastantes, pero las más importantes a destacar son la velocidad del reloj, que es de 16 MHz, que es la velocidad de procesamiento de las instrucciones programadas. Vale, y por último hablaré del tercer elemento, igual de importante que los otros dos anteriores. Este va a ser el sensor de ultrasonidos. Entre las características principales y más importantes que voy a nombrar son el voltaje de trabajo o de alimentación, que será 5 voltios en corriente continua. Después, la corriente de trabajo a la que trabajará, que será de 15 miliamperios. Pues bueno, pues hasta aquí. Gracias por vuestro tiempo. Y esperemos que hayáis aprendido algo nuevo.